Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué, sobre esta teología tan interesante y sobre todo estamos mirando también sobre el paso del Jordán, algunas explicaciones sobre las diversas tradiciones que nosotros tenemos en este capítulo 3 y el capítulo 4. Queremos entrar en la explicación que hace Meyer. Meyer es un autor bíblico que nos habla de 6 etapas de formación del texto. Es decir, para llegar nosotros a lo que hoy podemos leer en este capítulo 3 y el capítulo 4 del libro del Josué, nosotros encontramos 6 etapas en la formación. La etiología de las piedras del Jordán, por una parte. Luego, un segundo momento, se añade a lo anterior una etiología de las piedras de Gilgal, dice Meyer. Luego, un tercer elemento, los efraimitas, que se apropian el ciclo de sagas de Gilgal e introducen la figura de Josué. Aquí también entonces se introduce, atención, la figura de Josué. En esa etapa se relaciona, ¿verdad?, la corte del Jordán con una teofanía de Yahvé, como se da a conocer, ¿verdad? Un cuarto momento en este estrato, en Jerusalén, durante los primeros tiempos de la monarquía, se nacionaliza la saga efraimita, introduciendo las 12 tribus. Aquí entonces se introduce el otro estrato y se relaciona el acontecimiento con la tradición del Éxodo. Entonces, por eso es que esa comparación, ¿verdad?, del capítulo 14 del Éxodo, el paso del mar de los juncos. Y la quinta
partecita, entonces que aparece como quinto estrato. También en Jerusalén se introduce en el relato el arca. Este es el otro elemento, el arca ahora, para glorificar a este objeto sagrado. Y el sexto estrato, el relato es revisado desde el punto de vista de la tradición deuteronomista y añadidos entonces post-deuteronomio. Entonces, es interesante, aquí entonces encontramos casi 6 temas importantes, ¿verdad? De diversas tradiciones y cómo después tenemos un solo relato, ¿verdad? Que más o menos uno entrando, mirando, con los detalles encuentran, según Meyer, por lo menos encuentra 6 estratos diversos. Ahora tenemos a otro autor, miramos un poco también, que es muy interesante y que nos puede iluminar, y así entonces podemos entender mucho mejor, ¿verdad? Y no entender la Biblia como una cosa caída del cielo, ¿verdad? Como muchas veces lastimosamente nos enseñan por ahí, ¿verdad? Sobre todo desde una visión protestante. Langlamet, este es otro autor muy interesante, dice, ha tratado el tema en un libro y en un artículo posterior que modifica algo las conclusiones anteriores con respecto a la atribución de fuentes. A diferencia de los autores anteriores, no supone un complejo proceso de etapas que van enriqueciendo el texto, sino el trabajo de un redactor deuteronomista que recopiló una serie de tradiciones independientes del santuario de Gilgal. Esto entonces es mucho más interesante todavía, ¿verdad? Langlamet dice, no es que estaba ya un relato y que las glosas después, de acuerdo a los tiempos, van apareciendo un grupo y otro y van agregando lo suyo. Sino dice, aquí hay un solo autor, dice, solamente que este autor tiene varias tradiciones en sus manos. Pero es como que yo ahora en este momento tengo 6 tradiciones y entonces voy tomando y los voy metiendo en un solo relato. Interesante también esto. En cuanto que, por ejemplo, Meyer decía que existen 6 tradiciones, pero comienza con una primera tradición y después de un cierto tiempo viene otro y le agrega otro elemento, un segundo elemento, segundo estrato. Después viene otro y le agrega un tercer estrato. Eso es Meyer, pero ahora Langlamet dice directamente no, es un solo autor pero que tiene varios textos de varias tradiciones y ahora él recopila y él le llama sobre todo al autor deuteronomista. Y no está tan equivocado, digamos, porque esta es una posibilidad muy interesante. Entonces, él dice lo siguiente, a diferencia, ¿verdad?, de estos autores anteriores, no supone un complejo proceso de etapas que van enriqueciendo el texto, sino el trabajo de un solo redactor que recopiló una serie de tradiciones independientes del santuario de Gilgal. Luego, entonces, sufrió este material la segunda redacción. Ahora, en el libro distingue un relato Sitín Gilgal, es decir, un relato sobre el arca. Luego también él distingue la etiología antigua de las piedras del río Jordán. Luego la versión de Josué y luego las 2 catequesis que encontramos, sobre todo se acuerdan que ellos iban a preguntar, cuando ellos te pregunten, te van a decir qué significan para ustedes estas piedras, ¿verdad? Es muy interesante. Entonces, vamos a mirar, según esta visión del Langlamet, un primer elemento sería una etiología de las piedras de Gilgal. Vamos a ver un poco esta etiología. Según este autor, los israelitas habían tomado de la orilla izquierda del Jordán y llevado consigo 12 piedras del santuario. Esta adaptación israelita de una leyenda preisraelita de la fundación de Gilgal no decía nada todavía de Josué. Entonces, según la explicación aquí, la etiología sobre las piedras de Gilgal. O sea que era una narración totalmente independiente que no decía todavía nada de Josué. El segundo estrato, un relato de la etapa Sitín Gilgal, que está vinculado a la tradición yavista. Ponía el cruce del Jordán en relación con la detención y amontonamiento de las aguas desde Adán hasta el límite de Sartán, fenómeno presentado por Josué como una intervención divina maravillosa. Este relato, muy breve,
no decía nada del arca, ¿verdad? Y después se le agrega en todo caso, o mejor dicho, después entonces cuando tiene esta otra tradición sobre el arca, entonces lo introduce dentro de una única visión. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. El Papa Emérito Benedicto XVI cumple el 29 de junio sus 70 años como sacerdote. Fue ordenado en el año 1951, una jornada que marcó toda su vida. De aquel día recuerda que fue una ceremonia extensa y la dignidad del prestigioso y anciano cardenal Faulhaber, quien le ordenó. Le dejó una fuerte impresión para toda la vida. Ha sido un sacerdote removido por aquella jornada de 1951. Desde entonces, para Joseph Ratzinger, la celebración de la misa es algo esencial, incluso hoy día con sus problemas de movilidad. Por desgracia, no puede mantenerse en pie esa media hora, así que se limita a concelebrar, sentado en una silla de ruedas, junto al altar mientras yo ejerzo de celebrante principal. Y esto todos los días. No ha habido un día que no haya celebrado o concelebrado la misa. Para este 70 aniversario, quienes viven con él en el monasterio Mater Ecclesiae dentro del Vaticano le han preparado algo especial. Benedicto XVI todavía no lo sabe, pero le hemos preparado una sorpresa. Para él las sorpresas se relacionan siempre con la liturgia. Hemos invitado a un grupo de antiguos chicos del coro de Ratisbona, de los que aprendieron a cantar con su hermano. Tienen entre 40 y 60 años. Algunos de ellos cantarán en la capilla durante la misa. Un detalle particular para Benedicto XVI, pues se cumple un año del fallecimiento de su hermano Georg, que durante décadas dirigió ese coro. El Papa Emérito es una persona de 94 años, que físicamente está muy débil y muy frágil. Pero gracias a Dios su cabeza funciona muy bien. Por desgracia tiene la voz muy débil, le cuesta hablar, pero está de buen humor y dice: todos los días empiezo con el Señor y termino con el Señor, y ya veremos cuánto dura. Georg Ganswein fue uno de los protagonistas de un encuentro organizado por Rome Reports y la Fundación Pontificia Joseph Ratzinger para recordar el 70 aniversario de la ordenación de Benedicto. Es un día de aniversarios. Precisamente uno de los últimos discursos públicos de Benedicto XVI fue hace 5 años, en el 65 aniversario de su ordenación. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este pobre corazón herido y lastimado por el pecado, Señor. Tómalo en tus manos. Renuévalo con tu amor. Venda toda herida y perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no desprecias un corazón rendido y humillado a tus pies. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no merezco nada de ti, pero en tu misericordia me recibes y hoy en ella puedo descansar. Vengo ante ti, Vengo ante ti, ante tu majestad, aquí estoy, Señor. a presentarte este pobre corazón herido y lastimado por el pecado, Señor. Tómalo en tus manos. Renuévalo con tu amor.
Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no desprecias un corazón rendido y humillado a tus pies. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no merezco nada de ti, pero en tu misericordia me recibes y hoy en ella puedo descansar. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre estos dos capítulos maravillosos que nos presentan los capítulos, ¿verdad?, del libro de Josué, capítulo 3 y capítulo 4. Y estábamos reflexionando con Sojin, ¿verdad? Él hace una síntesis también y nos dice que los elementos fundamentales son la salida de Egipto, que sería la Pascua por una parte, y luego la segunda, que sería entonces la promesa de la tierra, es decir, la conquista de esa tierra. En este caso sería también la toma de Jericó, porque ahí entonces es donde él nos está diciendo y nos está enseñando que tenemos la verdadera conquista. Porque peor chongo ya Hassan de Gina, está bien, entramos a la tierra prometida, pero y la primera conquista, ¿quién será? Jericó. Por eso es que Sojin dice que esto va desde el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Porque ahí tendremos. Y ahí es donde nosotros tenemos lo que decía también Krauss, porque él vuelve a tomar algunos de los pensamientos de la tesis de Krauss, sobre todo con respecto a eso de la procesión, ¿verdad?, del pueblo. La procesión significa ese camino que estamos haciendo nosotros en nuestra vida. Proceso, progreso. Yaguataña ina yahao. Yandego yakacuaya hoy. Añajendu, baibaloye, añande, añajendu, baibaloy coajina. Y de acuerdo a las circunstancias de la vida, porque en la vida nosotros tenemos sorpresas. Ella ya ve música. Sorpresa tiene la vida. La vida tiene sorpresas. Pero es interesante, ¿verdad? Porque eso significa la procesión. Se dan cuenta que es un elemento simbólico. Es un elemento entonces que solamente nosotros lo vamos a entender desde un estudio semiótico. La pecha en el estilo protestante, la pea que está, ¿y dónde está la procesión? ¿Y dónde se reza el rosario en la Biblia? ¿Y dónde? ¿Quién sigue entender? Va para la Biblia. La Biblia es entonces el elemento fundamental que te cuenta y que te narra lo ontológico del ser, del hombre, de lo que está viviendo, de lo que siente. Y eso es lo que justamente después entonces se refleja, ¿verdad?, en su reflexión teológica, porque la reflexión theos, logos, es justamente entender, reflexionar y ver cómo Dios está actuando en tu vida. Y no te quedes en el aspecto simplemente de las letras, como dice Pablo, ¿verdad? En la letra de por sí te mata, porque si te vas a quedar con eso te vas a volver fanático porque no estás entendiendo ni lo que estás leyendo, ¿verdad? Bueno, y después entonces Sojin vuelve a insistir en este aspecto. Trata las distintas fases por las que fue pasando, miren, esto es importante, el santuario de Gilgal desde la época cananea con una fiesta campesina de primavera. ¿Se dan cuenta que es un proceso? ¿Se dan cuenta que es un aspecto histórico? ¿Se dan cuenta entonces que esto significa la procesión, ¿verdad? Así como estaba mirando Krauss. Con una fiesta campesina de primavera que es recogida e historicizada por los israelitas. Historicizada.
Es decir, sobre ciertas situaciones que nosotros vivimos, ahora lo vamos convirtiendo en una historia, en una explicación histórica, significa esto. En tiempos de Saúl se convierte en santuario anfictiónico y luego deja de serlo. Es decir, en un santuario que une a otras tribus, a otros pueblos de la región entonces, y se vuelve centro, ¿verdad? Y esto fue ya en tiempo ¿de quién? En tiempo de Saúl. Ahora, acentúa la relación entre los relatos de la Pascua y la salida de Egipto y Josué 3:4. Es decir, aquí, según Sojin, entonces lo que se está acentuando de nuevo, así, por eso toma un poco la tesis también de Krauss, es unir a través de esta procesión, a través de este camino que está haciendo el pueblo, porque es todo eso lo que fue haciendo, ¿verdad? De la salida de Egipto, ¿qué es lo que fue haciendo el pueblo de Dios? Y una procesión, ¿entiendes? Procesión que dice proceso. A procesión que dice yaguatá, yahoina, moto, a moto la yaguatá ñaina. Entonces se dan cuenta y después llevar el arca, que es un símbolo de qué cosa, de que Dios nos acompaña, ¿entienden? Entonces, entiéndanme bien eso, porque nosotros hasta ahora hacemos nuestras procesiones, ¿verdad? Llevamos en andas a Jesús, a María, a los santos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Dios mismo está caminando con nosotros. Vean lo que dice. Ahora, si yo le llevo a San Francisco en andas, no, pero es un santo, es un no sé qué cosa, es un yeso. El arca eran piedras, el arca de la alianza eran piedras, o ahí veis lo moani, piedras. Bueno, pero no nos quedamos en las piedras. Y estuvimos leyendo todo el capítulo 3, el capítulo 4, ¿verdad? ¿Qué era el arca de la alianza? Estaba simbolizando, ¿verdad? Dios mismo que le pide, constrúyeme el arca. Entonces, ¿qué significa? Es un símbolo, ¿verdad? Que en una reflexión teológica uno entiende que es la presencia de Dios que está caminando. ¿Y por qué entonces aquí el autor sagrado insiste tanto en que los sacerdotes van llevando el arca de la alianza? Porque están queriendo decir que aquí justamente está Dios acompañando a su pueblo, está caminando, procesión, proceso. ¿Y por qué después justamente dice esas piedras que pisaron los sacerdotes son aquellos sacerdotes que llevaban el arca? ¿Se dan cuenta que hay toda una relación? Entonces, es cuestión de pensar, me parece que, como yo digo siempre, esa palabra latina, intelligenti pauca. La iñacaponá, una vez nomás le decís ya inteligente, no va a estar protestando ahí de cosas entonces que después te dicen sin sentido, ¿verdad? O sea, como que le mostras la luna y te miran la punta del dedito, ¿verdad? No, hay que ir mucho más allá, ¿verdad? Porque esta es teología. Entonces, en la teología nosotros descubrimos y entendemos el significado profundo, ¿verdad? A dónde queremos llegar. Va el añade poesía, upeago el añade la yayana. Va ñande poesía. No nos quedamos entonces en las cosas superficiales, ¿verdad? No nos quedamos en el material, sino que ese material que te habla y que te está transmitiendo algún mensaje. Bueno, ahora vamos a mirar algunas objeciones, ¿verdad?, que tenemos, y justamente aquí con Sojin. La objeción de que era difícil celebrar la procesión en primavera, según Noth, no tiene en cuenta que se trataba de un rito simbólico, ¿verdad? Sino que trata la objeción de que la Pascua y los ácimos no estaban unidos antes del exilio. Entonces también esta es una fiesta de unión. Es una fiesta entonces que te centraliza, ¿verdad? Elementos que tal vez el pueblo está viviendo, porque nosotros vivimos de acuerdo a nuestro tiempo y de acuerdo a nuestras situaciones concretas, pero todas estas situaciones concretas que vamos viviendo en el día a día, te está diciendo de cierta manera en este estudio, Sojin dice, todo eso nosotros, ¿verdad? O sea, vamos uniendo y vamos sintetizando en lo elemental y fundamental. Así como yo les dije hace rato, hago de nuevo ese salto cristiano
para nosotros lo elemental siempre será Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo en su encarnación, Dios que se encarna, y Jesucristo en su resurrección. Entonces, estos dos elementos sintetizan todo nuestro calendario de fe. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe e Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe e. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos en este capítulo 5, estamos haciendo una introducción, estamos mirando la clave o la llave de interpretación. Si lo vamos a hacer de una forma histórica, ciertamente decíamos que caeríamos en el ridículo por muchos detalles que serían imposibles, ¿verdad?, de poner en relación, sería imposible en el sentido directo de lo que significa el aspecto antropológico, el aspecto histórico y de lo que significa un suceso o estos sucesos que se van realizando. Entonces históricamente sería imposible. Ahora nosotros estamos mirando desde el aspecto literario, teológico, y en este caso ciertamente que habría mayor posibilidad, ¿verdad?, de entender, porque es un libro que nos quiere enseñar algo. E iremos mirando qué es lo que entonces el capítulo 5 nos está queriendo transmitir. Aquí entonces nosotros mirábamos y decíamos que quedan atrás todas las situaciones difíciles,
todo lo que significó la generación del desierto, la amenaza de la vergüenza de Egipto, el maná, todo esto queda atrás. Ahora surge un nuevo pueblo. Aquí está. Entonces, por eso decíamos como título, ¿verdad? Este capítulo 5, lo viejo y lo nuevo. Porque entonces va a comenzar a centrarse en este elemento. Estamos dejando lo viejo y nos estamos proyectando a lo nuevo. También tenemos que pensar, porque siempre miramos desde un contexto histórico, como si fuese, ya dijimos que no se puede de un aspecto histórico, sería imposible, porque sería ridículo. Entonces miramos más bien como un sentido teológico, un sentido literario, en que nos dice, bueno, nosotros dejamos las cosas del pasado. Hacia lo nuevo, la renovación, es lo que el Señor nos está ofreciendo. Morir a las situaciones del desierto, morir a las situaciones de la esclavitud, y ahora estamos abriéndonos a una nueva situación, aquella de la libertad. Por lo tanto, surge un nuevo pueblo que simboliza su alianza con Dios en la circuncisión. Y aquí es donde tenemos que subrayar este aspecto. Porque si es un aspecto histórico, sería imposible. ¿Cómo le vas a...? Primero, luego, imposible circuncidar a todos, más de 600.000 hombres, varones, ¿verdad? Según el libro de los Números que nosotros ya habíamos visto, capítulo 26, 51, que nos hablaba de eso. Vamos a mirar un poco de nuevo, un poquitito antes, el libro de los Números, en que encontramos el capítulo 26, versículo que tenemos aquí, que es el 51. Nos dice lo siguiente: los israelitas registrados en el censo eran en total 601.730 hombres. Entonces, todos estos tuvieron que ser, ¿verdad?, de cierta manera, después circuncidados. Pero eso sería imposible, ¿verdad?, realizarlo en ese único momento, ¿verdad?, en ese único día. Entonces, ahora nosotros estamos encontrando y estamos viendo que hay otra situación, ¿verdad?, que es la situación teológica. Y esto es lo importante que nosotros estamos procurando estudiar y entender. Ahora, siguiendo un poco más, esta alianza que está haciendo el pueblo con Dios se hace a través de un signo específico, y ese signo específico es la circuncisión. Y ahí entonces se está dando en el sentido etiológico, ¿verdad? O sea, ¿de dónde viene esa circuncisión o para qué se realiza esa circuncisión? Justamente para explicar que Dios es el que salva, Dios es el que regala, Dios es el que te promete, Dios es el que cumple su alianza, ¿entiendes? Y entonces ese signo de la circuncisión está significando la fidelidad de Dios para con su pueblo, la fidelidad de Dios para con su promesa. Y por lo tanto, el pueblo, ¿verdad?, experimenta de esta manera la salvación. ¿Por qué hago una alianza o para qué estoy en alianza con el Señor? Justamente porque nosotros, a través de esa alianza, nosotros sentimos, vivimos, experimentamos esta salvación de parte de Dios. Come también de los productos de la tierra. Esto está demostrando que Dios es fiel, que Dios les cuida, que Dios cumple con lo que le había prometido. Y luego también aprende que esa tierra es santa y digna de absoluto respeto. En la alianza también uno está agradeciendo ahí a Uyeveme endeñan de Yara pende reme eva ecuesheve pende reme eva sheve hinako an ayeva. Y por eso entonces yo lo respeto, pero de una forma absoluta, porque esto no me pertenece al final de cuentas, esto no es mío. Yo estoy recibiendo como un regalo, es la gratuidad. Entonces tengo que respetarlo. Entonces tengo que ponerme en esta actitud total con el Señor de respetar los dones que Él me está regalando y que me está ofreciendo. Es frecuente también dividir el capítulo
este capítulo en 3 episodios y vamos a mirar un poco. El primer episodio sería desde el versículo 2 al 9, luego el segundo episodio desde los versículos 10 al 12 y luego el tercer episodio desde los versículos 13 al 15. Hay los autores, ¿verdad?, que también unen estos episodios, entonces solamente serían 2 episodios, en fin. Todos estos nos muestran la señal, ¿verdad?, de la alianza y la comida con el Señor. Como diciendo, estos 2 elementos se encuentran unidos como un solo episodio. Tanto la señal de la alianza como parte de esa señal de la alianza, la comida. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña
al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Mi vacío y mi dolor cambiaste con tu amor, llenaste todo en mí con tu amor, por tu amor. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Mi vacío y mi dolor cambiaste con tu amor. Tú llenaste todo en mí y con tu amor, por tu amor. Pues tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Pues tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús, 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 nada me falta en ti, Jesús, 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 nada me falta en ti, Jesús. Abrimos nuestro corazón para que lo llenes todo, para que lo llenes todo. Abrimos nuestro corazón para que lo llenes todo, para que lo llenes todo. Abrimos nuestro corazón para que lo llenes todo,
lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Me estás llenando con tu presencia y renovando mi interior. Lléname de ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Nosotros hablamos entonces de todo lo que significa entonces aquí el libro de Josué, todo lo que se nos presenta en estos capítulos y todo lo que nosotros vamos encontrando como una propuesta, ¿verdad? Una propuesta siempre es pedagógica de salvación. Y aquí en este caso la propuesta es el de la alianza. El hecho, decíamos, de pasar a la tierra prometida, comenzar una nueva vida. Nosotros estábamos diciendo incluso en nuestra introducción cuando comenzábamos, aquí nosotros miramos desde una perspectiva totalmente nueva. Entonces, el hecho de pasar del otro lado del Jordán está queriendo significar que hay una ruptura con el pasado y estamos comenzando algo nuevo. Y por eso justamente el capítulo 5, lo primero que estamos haciendo, lo primero que estamos leyendo en el capítulo 5 es justamente el hecho de la circuncisión, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos un poquitito y seguimos profundizando este aspecto. Decíamos que encontrábamos, lo primero que encontrábamos aquí era lo de la orden divina, luego encontrábamos el cumplimiento y luego una justificación, el porqué. Y termina con la conclusión, ciertamente. La conclusión en el versículo 8 que dice, cuando todo el pueblo fue circuncidado, se quedaron descansando en el campamento hasta que se curaran. Ese es el versículo 8 y ahí termina. Esa justificación es lo que plantea más problemas, ¿verdad? Más problemas, ¿por qué? Porque ellos después se van y luchan enseguida y se pelean. Y ahí venía este autor sagrado, ¿verdad?, que estudiaba, estos estudiosos, y decían, ella vio la doña circuncida para ellos, imposible, imposible. O sea, mirando un poco en el aspecto ya de la salud, ¿verdad? Imposible, imposible. Bueno, pero en fin, estas son situaciones, ¿verdad?, interesantes. Por eso decíamos que no podemos mirar esto de una manera histórica, así tal cual, ¿verdad? Sino que hay que entenderlo desde un sentido literario y de un sentido sobre todo teológico. La justificación entonces que aquí nosotros encontramos nos crea más problemas. Es probable que se añadiese más tarde como piensan algunos autores. Y en cuanto a la conclusión puede discutirse si se limita solamente a este versículo 8, como sugieren algunos, o si también va hasta el versículo 9, como piensan muchos otros autores. Es decir, si este versículo 9. Entonces el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Y aquel lugar se llamó Gilgal hasta el día de hoy. Entonces aquí parece más bien que ya es un agregado posterior, ¿verdad? Este versículo 9, como una reflexión posterior. Y como decimos también nosotros, pero aquí que se llamase Gilgal, el lugar. ¿Por qué nosotros le vamos a llamar Gilgal, verdad? Aquí en este momento. Porque aquí entonces como que te da a entender que es más bien una cuestión, ¿verdad?, para explicar el nombre del lugar. Y sin embargo, nosotros entendemos que es otra absolutamente, ¿verdad?, la acción realizada ahí, que es la circuncisión. Gilgal quiere decir Apuaguazú, ¿verdad?, un círculo de piedras, ¿verdad? Anteriormente nosotros estábamos explicando en un sentido justamente etiológico posiblemente, donde existían piedras, estos altares en forma circular, incluso donde se realizaban estos sacrificios. Entonces, tal vez ellos viendo esto, el Gilgal, entonces le explican de esta manera cómo es que estas piedras están de esta manera, así en forma circular,
como si fuese un altar. Entonces van narrando toda la travesía del río Jordán, como que es, entre comillas, el motivo, o sea, el causante de esta situación que encontramos ahí, ¿verdad? De este Gilgal. E incluso después ellos le dan ese nombre, de acuerdo a lo que ellos están viendo, Yapuaguazú, ¿verdad? De las piedras amontonadas. Pero le dan un significado teológico mucho más profundo, ¿verdad? No es simplemente que están diciendo son piedras que se trajeron de ahí, de aquí, de allá, etcétera, etcétera, y se hizo un altar. No, sino que le dan todo un significado, ¿no? Esas son las piedras que trajeron estos 12 hombres que fueron elegidos por cada una de las tribus, los jefes de las tribus. Cada uno lo tomaron del lecho ahí donde pusieron los sacerdotes sus pies sobre esas piedras, cuando llevaban el arca, cuando cruzamos, cuando Dios se fue adelantando, cuando se abrieron las aguas y así sucesivamente. ¿Entendieron? Entonces, estos detalles son muy importantes que nosotros tengamos en consideración. Bueno, entonces así nosotros estamos mirando, y esta cuestión, algunos autores, ¿verdad?, lo toman como una saga, ¿verdad?, de la circuncisión transmitida en el santuario de Benjamín de Gilgal. Se limitaba posiblemente solamente a una partecita, ¿verdad? En aquella ocasión dijo el Señor a Josué: hazte cuchillos de pedernal y circuncida a los israelitas. Josué hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los israelitas en el cerro de los prepucios. Cuando todo el pueblo acabó de circuncidarse, guardaron reposo en el campamento hasta que se curaron. El Señor dijo a Josué: hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto, y a aquel sitio le pusieron el nombre de Gilgal, y todavía se llama así, ¿verdad? Según este autor, ¿verdad?, Strade, él piensa, ¿verdad?, y dice que eso sería lo original de este texto. Y bueno, está bien, podría ser, ¿verdad? Y tiene razón, ¿verdad? Porque va directamente y explica y se centra exclusivamente en la cuestión de la circuncisión, que es esencial y fundamental para el pueblo de Israel, y justamente, como dice ahí después, para sacar el oprobio. Por eso que el 8 y el 9 en este caso iría muy bien. Por otra parte, si uno va a leer y le va a acentuar a los otros versículos que se introdujeron, o que por lo menos nosotros ahora tenemos en el texto, ese 9 parece que queda un poco desubicado, ¿verdad? Queda un poco desubicado. En esta saga, la santidad del lugar está motivada por la circuncisión. Y me parece que tiene razón de ser, ¿verdad? Porque, ¿qué le puede dar? Bueno, podría ser también el hecho de que los sacerdotes con el arca pusieron los pies, dice, sobre esas piedras. Y entonces ahora ellos lo acarrean, vienen, lo ponen aquí, entonces le da este sentido sagrado. Pero el problema es que es el lugar. ¿Por qué el lugar? ¿Verdad? No solamente el monumento, porque en ese caso también nosotros podríamos quedarnos a reflexionar simplemente y decir, bueno, en este caso lo importante son las piedras. Lo importante en ese caso sería el altar que fue erigido, ¿verdad? Sería ese monumento que fue erigido. Pero en este caso nosotros estamos diciendo el lugar se vuelve sagrado, se vuelve importante. Y entonces, lo que dice aquí nuestro autor Strade, entonces podría ser porque Gilgal, ese lugar, fue el lugar donde se volvió a hacer esa alianza, ese pacto con el Señor a través de la circuncisión. Entonces, queridos amigos, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Seguiremos sobre este tema. Vamos a seguir mirando capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque este libro es tan lindo. Este libro nos transmite tanta pedagogía y tanta enseñanza para nuestra vida cristiana. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.